Tú no vienes a ser un pecador cuando tú cometes pecado. Tú cometes pecado porque tú ya eres un pecador. Se trata de tu naturaleza. El Señor Jesucristo habló de los frutos de los árboles, árbol y fruto. Por sus frutos conoceréis al árbol. Un árbol de manzano no se convierte en árbol de manzano cuando da la manzana, sino que el árbol de manzano da la manzana porque ya es manzano. Su naturaleza es la de un árbol de manzano, con un durazno. Un árbol de durazno no viene a convertirse en un árbol de durazno cuando da el durazno, sino que el árbol de durazno da el durazno porque ya es durazno. Es decir, cada árbol en su naturaleza, según su naturaleza, da el fruto. Lo mismo, por ejemplo, con un árbol de damasco. El árbol de damasco no se viene a convertir en un árbol de damasco cuando da como fruto el damasco, sino que da el damasco o los damascos porque ya es un árbol de damasco. Así lo mismo contigo y conmigo. Nosotros no venimos a convertirnos en pecadores cuando pecamos, sino que pecamos porque nosotros ya somos pecadores. Cuando el Señor Jesucristo dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, nunca jamás se está refiriendo a los pecados, a los frutos, sino que se está refiriendo a nuestra naturaleza, que nosotros modifiquemos nuestra manera de pensar y nos convirtamos a lo que Dios nos ha dicho, de que somos pecadores, que nuestra naturaleza es pecaminosa. No nos tenemos que arrepentir de nuestros frutos, producto de nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos que arrepentirnos de nuestra naturaleza pecaminosa, convertir nuestra mente a la verdad de que somos pecadores, que vamos a pecar hasta que nos muramos. Desde que nacemos en este mundo, vamos a cometer pecados hasta que dejemos el cuerpo. El alma deje el cuerpo y el alma trascienda a la eternidad. Vamos a cometer pecados durante toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejemos de vivir, desde que nacemos hasta nuestro último aliento de vida. Ese es el arrepentimiento que exige el Señor Jesucristo en todos los evangelios, cuando Él dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13 del 1 al 5. O cuando el apóstol Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, tú tienes que arrepentirte de tu naturaleza, que tú dejes de creer de ti que tú eres bueno, que en ti no mora el mal, que tú eres una buena persona, que eres inocente, que tú eres víctima, que tú modifiques eso y que digas de ti, soy un pecador, no puedo dejar de pecar, en mí no mora el bien. Mi naturaleza es la que me hace que yo peque. De manera que tú no tienes que arrepentirte de tus pecados para pasar de muerte a vida. Eso que exige el Señor cuando dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No es de tus pecados de lo que tú te tienes que arrepentir, no de tus frutos, no de los frutos de tu naturaleza. De lo que tú tienes que arrepentirte es de tu naturaleza, que tú te entiendas que eres un pecador y que no podrás dejar de pecar en toda tu vida. Ese es el arrepentimiento que exige el Señor para que tú creas en el Evangelio y pases de muerte a vida, seas salvo. El Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, comenzó a predicar. Estas palabras quedaron registradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cristo Jesús vino al mundo, se acercó a los muertos espirituales. Y dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Es decir, entiéndete que tú eres un pecador, que tú no eres bueno, en ti no mora el bien. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Siempre en las religiones, los religiosos, las prédicas religiosas dicen, tú tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo. Y eso no es cierto, no es verdad. Nunca el Señor asocia los pecados con el arrepentimiento para salvación. Siempre el arrepentimiento está a solas, a secas, cuando el Señor manda arrepentimiento. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, en Hechos 17, 30 y 31, nunca está hablando de los pecados. Está hablando que el ser humano modifique su manera de pensar que tiene respecto de sí mismo, que deje de pensar que es una víctima, una persona buena, de buen corazón, que es una persona inocente, que los terceros los han dañado, que es víctima de la sociedad, de los demás, de sus padres, de sus compañeros de trabajo, compañeros de estudio, de su polola, de su pololo, que abandone esa idea y que cambie esa idea por la verdad de Dios. Dios ha dicho que el hombre es malo, pecador, y que no va a dejar de pecar. Dios manda que el ser humano se arrepienta de su naturaleza pecaminosa, no de los frutos producto de su naturaleza pecaminosa. El arrepentimiento de los pecados es el arrepentimiento de los frutos de una naturaleza pecaminosa que la tiene todo ser humano. De tal manera que cuando Dios comienza a exigir el arrepentimiento, nunca es el arrepentimiento de los pecados. Por supuesto que el arrepentimiento de los pecados lo pueden hacer las personas ya salvadas, que han entrado por la puerta estrecha por haberse arrepentido y creído en el Evangelio. Pero las personas que están muertas espiritualmente no tienen ninguna ventaja al arrepentirse de sus pecados, es decir, de los frutos de su condición pecaminosa, de su naturaleza pecaminosa, que les obliga a cometer pecados, a realizar, efectuar pecados, mentir, robar, tener envidia, adulterar, fornicar, robar, tener malos pensamientos, pecar por omisión, no hice lo bueno, pecar por pensamiento. El Señor Jesucristo dijo, oíste que fue dicho en la ley, no cometerás fornicación, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, para mí ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, es la naturaleza, la que mora en el ser humano, de la cual el hombre tiene que arrepentirse. No de los pecados, no de los frutos. Es como decir simbólicamente, yo no me tengo que arrepentir de la pera, me tengo que arrepentir del peral. ¿Eh? Es como una alegoría. Yo no me tengo que arrepentir del manzano, perdón, de la manzana. Yo me tengo que arrepentir del manzano. Yo no me tengo que arrepentir de mis pecados. Yo me tengo que arrepentir de lo que yo soy. Un pecador que pecaré toda mi vida hasta que yo sea desnudado del cuerpo, mi alma. Porque es el alma la que ha pecado y esto es de la mayor gravedad. Esto sí que es de la mayor gravedad. En Ezequiel 18:4 el Señor ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. Se trata del alma. Es el alma del ser humano la que ha pecado. Toda alma en este mundo ha pecado. Es por eso que el Señor Jesucristo, comenzando también su ministerio aquí en la tierra, comenzó a decir en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 12 y 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, esto es al infierno, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es decir, pocos entran por esta puerta estrecha que va a la vida. ¿Y cuántos entran por la puerta ancha que va al infierno? Muchos. ¿Y por qué sucede eso? Porque no obedecen los hombres al mandato del Señor a arrepentirse, y no de sus pecados, a arrepentirse de su naturaleza pecaminosa. Yo, Señor, soy un pecador, y pecaré toda mi vida en esta tierra, hasta mi último aliento de vida, ya sea que yo me muera pecando en el camino ancho o me muera pecando en el camino angosto que ya lleva la vida. Este camino angosto, del cual el Señor mencionó, que se accesa a través de la puerta estrecha, es el camino de las personas que van a la salvación ya, que han sido salvas. Hay un momento en la vida del ser humano en que pasa de muerte a vida. Hay una vez en que esto ocurre. Es cuando la persona se arrepiente de su naturaleza pecaminosa y cree en el Evangelio. Cuando una persona se arrepiente de su naturaleza pecaminosa, está en condiciones de creer en el Evangelio. Mientras una persona no se arrepienta de su naturaleza pecaminosa, sino que erradamente crea que con arrepentirse de sus pecados es salvo, esa persona no puede creer en el Evangelio.
porque el Evangelio es la salvación que Cristo vino a hacer por los pecadores. El apóstol Pablo dice en la primera carta a Timoteo capítulo 1 versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, a las almas que pecan, que han entrado en muerte espiritual. Toda alma ha entrado en muerte espiritual. Y cuando el ser humano enfrente la muerte, esta es la columna de la muerte, de aquí para acá empieza la eternidad. Cuando el ser humano enfrente la muerte, cuando lo alcance la muerte, cuando tenga que atravesar este umbral de la muerte, de aquí para allá, si muere aquí, su alma será desnudada de su cuerpo, su alma estará muerta, seguirá muerta, porque ha pecado. Y su alma muerta irá a parar acá, al infierno, a esperar en tormentos su juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay misericordia, aquí no hay salvación, aquí solamente hay condenación, al lago de fuego. El lago de fuego, el fuego que nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Por eso que hay que escapar de esta eternidad acá. Cuando el Señor dice, el alma que pecare esa morirá, se está hablando del alma. Si se tratara solamente de la muerte física, todo este espectro no sería tan dramático. Pero se trata de la muerte del alma, aquella que tiene existencia eterna. En Eclesiastés 3:11 podemos entender que Dios ha creado el alma humana con existencia eterna. Es decir, no todo acaba con la muerte física, sino que todo, con la muerte física, todo comienza, porque comienza la eternidad. Aquí se define todo. Si las almas muertas se arrepienten, oyendo la voz de Cristo, el Evangelio, la Biblia, y creen en el Evangelio, pasan de muerte a vida. Y cuando el ser humano, con su alma viva, ya nacida de nuevo, enfrente a la muerte física, esta columna, su alma será desnudada de su cuerpo y su alma irá a la vida, al cielo, porque ha sido salvo. En cambio, es al revés el destino de las personas que persisten en su camino ancho sin nunca haber entrado por la puerta estrecha, no haber creído en el Evangelio. Entonces, resumiendo, el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a predicar, a exigir: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y nunca es el arrepentimiento de los pecados, porque los pecados son el fruto de la naturaleza pecaminosa del hombre. El Señor lo que está exigiendo no es que se arrepientan de los pecados, sino que se arrepientan de su naturaleza pecaminosa, que les hace pecar, que se entiendan que están destituidos de la gloria de Dios, porque dice Romanos 3, versículos 22 y 23, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que entiendan eso los seres humanos, que en ellos surja la mayor sentido de gravedad. El ser humano, cuando empieza a caminar en este mundo, comienza a pecar. Comienza a pecar. El alma que pecare, esa morirá. Su alma muere. Y de ahí en adelante necesita ser salvo de esta condición espiritual en la que está. Y el ser humano debe entenderse pecador, que va a pecar hasta que muera, ya sea todavía caminando en el camino ancho que va a perdición, o ya siendo salvo. Siempre va a pecar. Ese es el arrepentimiento que exige el Señor. En Romanos 2:5, el apóstol Pablo dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, en materia de la salvación del alma, estamos hablando de la salvación del alma. El arrepentimiento nunca es de los pecados, el que exige Cristo. El arrepentimiento que exige Cristo para que una persona sea salva es el arrepentimiento de mi naturaleza. Es decir, que yo me entienda pecador, destituido de la gloria de Dios, y entonces marchando rumbo al infierno, porque soy un pecador y no podré dejar de pecar. Cuando eso ha ocurrido en mi mente, cuando yo he convertido mi manera de pensar a la verdad de Dios, a mi realidad espiritual, yo me he arrepentido. Y arrepentido puedo creer en el Evangelio, que Cristo Jesús vino a salvarme a mí, que soy pecador, poniéndose en mi lugar en la cruz del Calvario, cargando todos mis pecados, siendo ejecutoriados todos mis pecados en su muerte. Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero los pecados de todos nosotros, los míos, los tuyos. Yo lo creo. Yo ya creo que no puedo yo ser juzgado con esta ley. El alma que pecare esa morirá. Yo ya no puedo morir porque todos mis pecados que antes me condenaban fueron ajusticiados en Cristo. Entonces yo me arrepentí, creí en el Evangelio y pasé de muerte a vida. Y comencé a caminar por el camino que va a la vida. Si la muerte me sorprende aquí, ya caminando por este camino, mi alma es desnudada de mi cuerpo y mi alma va al cielo.
cosa y realidad diferente al que permanece caminando por el camino ancho y espacioso que da la perdición, sin nunca haber creído en el Evangelio, menos sin nunca haberse arrepentido. Pregunta para este señor: si tú te mueres, ¿dónde vas? Y este señor me responde: al cielo, con toda seguridad, porque Cristo me salvó en la cruz. Él me dio salvación de mi alma. Pregunta para este señor: si usted se muere, ¿dónde va? No sé. ¿Quién lo puede saber? Dios nomás lo sabe. Y yo no soy mala persona, no le hago mal a nadie, así que Dios sabrá. Él no se ha arrepentido. Él no ha creído en el Evangelio. Y esto es lo que le espera. Amigo, tú arrepiéntete y cree en el Evangelio para que pases de muerte a vida. Dios te bendiga.